comunidad, bienvenidos al episodio número 16 de Avanza Suave y Tómate un Café. El día de hoy tenemos el tema de inteligencias múltiples. Y es que pues es un tema que ha tenido mucho auge en los últimos años dentro de la educación y no solamente dentro del tema escolar, sino también en pues todas las actividades extracurriculares, ¿cierto? Sí, ya que a lo largo de la historia de la educación nos hemos dado cuenta que, pues, de hecho hay una imagen luego circula en internet, donde hay un pez, un elefante, un conejo, un tigre, y el director les pide, todos tienen que subir el árbol, cuando no todos tenemos las mismas capacidades para poder hacerlo. Sin embargo, hemos notado que existen otra forma de aprender en donde los niños pueden potencializar todas sus habilidades y pueden sobresalir sin necesidad de pues pasar tanto estrés, tanto trauma sobre otras cosas que pues poner no son para ellos. Un estándar parejo, ¿no? Exacto. Ajá. Y es que, bueno, justamente vamos a entrar un poquito en la teoría, y es que esta teoría de inteligencias múltiples fue creada por un psicólogo llamado Howard Gardner en el año de 1983. Relativamente no es una teoría tan vieja, o sea, estamos hablando de los años 80. Entonces, ha tenido mayor peso en los últimos años, porque dentro de la educación, pues ya se maneja mucho como el crear estrategias, precisamente enfocado en las habilidades de cada uno de los niños. Y es que, pues Gardner manifestaba que la inteligencia no era una capacidad general para todos, como la medida o la media que nosotros conocemos tradicional del IQ, ¿no? Que teníamos como un estándar, un número promedio que pertenecía a inteligencia superior, inferior o media, ¿no? Entonces así se medía anteriormente, pero con esta teoría que Gardner vino pues a sentar, pues él mencionaba que había distintas habilidades precisamente y que no solamente se centraba en una. Incluso él hizo estudios con personas que tenían cierto tipo de daño cerebral, en donde pues iban perdiendo alguna función, por ejemplo, a lo mejor la función del habla, pero no por perder esa habilidad quería decir que perdiera otras habilidades. Es decir, podría destacar a lo mejor en la música o podría destacar en deportes. O en habilidades intrapersonales o interpersonales, perdón. Entonces él llevó como a la conclusión de que el cerebro, pues justamente es el que se encarga o tiene como una función específica para cada una de las habilidades y que todos podemos potencializar ciertas habilidades, no solamente quedarnos con una. Y es que, bueno, no sé si a ti te pasa o te llegó a pasar, pero por ejemplo, yo en algún momento de mi vida sí sentí que las matemáticas no eran lo mío, cuando era estudiante, por ejemplo. Entonces, pues yo siempre crecí con esa idea, ¿no? De que no soy buena para matemáticas y nunca lo voy a hacer. Sin embargo, tiempo después en las cuentas. Tiempo después, y quiero comentar eso como ejemplo. Tiempo después, cuando yo entré a trabajar a una panadería, tenía que hacer como cuentas muy rápido, o sea, sumar el producto que estaban comprando. Entonces ahí fue donde como que fui adquiriendo mayor habilidad en esa área al realizar las sumas de una manera pues más rápida, ¿no? Incluso, o sea, pues yo llegaba a sacar como mis propias conclusiones de cómo poder llegar más rápido al resultado, pero fue porque lo estaba pues ejecutando en ese momento. Cuando pues toda mi vida, la verdad es que nunca fui de buenas calificaciones en esa área. Y tiempo después, o sea, llegué como a pues tener cierta habilidad para resolver problemas matemáticos de una manera muy rápida. Entonces, eso quiere decir que podemos potencializar nuestras habilidades. Claro, sí, igual me vino a la memoria, cuando estudié el diplomado en psicología deportiva, nos ponían como muchas películas y ejemplos de varios atletas de alto rendimiento, y entre ellos Michael Phelps, donde él fue un niño incluso diagnosticado con TDAH, donde obviamente no era pues nada tranquilo, era demasiado inquieto, pero descubrieron que su habilidad
era la natación, y bueno, actualmente es conocido mundialmente, y aparte Sí. porque tiene capacidades anatómicas natas, ¿no? Entonces, ahí igual es otro ejemplo en donde nosotros podemos darnos cuenta que el hecho de que no seamos buenos en una cosa significa que seamos malos en todo. Y creo que también es importante resaltar que las generaciones anteriores, como lo hemos mencionado anteriormente, de nuestros padres desconocían estos temas y muchas ocasiones se quedaron con la idea de que no eran buenos y crecieron realmente con esa idea. Y no sé tú si has conocido a alguien, pero las personas que yo he conocido están bloqueadas y de plano es de no lo voy a hacer porque no soy bueno, no lo voy a intentar, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, lo que buscamos, y yo que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, es hacerles ver que a pesar de la edad y demás, todavía pueden potencializar eso y descubrir cuál es su tipo de inteligencia para que sea más fácil descubrir a lo mejor una pasión pues ya a esta edad, ¿no? Sí, claro. Y es que, ¿sabes? O sea, cuando nosotros pues éramos chicos y que íbamos a la escuela, solamente había dos grupos, ¿no? Los inteligentes y los burros, o sea, porque realmente era un término que se utilizaba en ese entonces. Actualmente, bueno, pues ya son etiquetas y demás, ¿no? Pero en ese entonces era una realidad. O sea, ahorita, en ese entonces sí teníamos como muy marcado a qué grupo pertenecías, ¿no? O sea, los inteligentes que eran los de 10 y que no bajaban el promedio de ahí, o sea, era de 9.5 para arriba, y los que a lo mejor la libraban un poquito con como de 8 y los hasta adelante, en medio y hasta atrás. Los que estábamos en la fila de atrás con así librándola, ¿no? De panzazo, de 6, 7, sí. La verdad es que yo sí llegué a ser como o sea, no tan buenas calificaciones, pero sí, o sea, como te digo, yo no me sentía una alumna brillante porque pues había habilidades que yo no, o sea, yo me acuerdo que las tablas de multiplicar para mí fueron un martirio, o sea, el aprendérmelas. Y ahorita, o sea, a esta edad, tú preguntas a muchas personas como tablas de multiplicar y hay personas que ni siquiera las recuerdan, ¿no? Y yo, o sea, sin embargo, o sea, sí fui desarrollando esa habilidad, pero mucho tiempo después. Sí, claro. O sea, ya cuando no era estudiante. Incluso en mi caso dando sí. Clases, ¿no te pasó? Ah, sí. Bueno, pero es que yo siempre he estado también más como en preescolar. O sea, el 1, 2, 3. pero, pero sí, o sea, obviamente cuando lo empiezas a practicar nuevamente, o sea, pues sí recuerdas cosas y sí desarrollas, incluso hasta yo siento que más en la edad adulta ya tienes más conciencia, más noción de cómo, por ejemplo, en mi caso, las matemáticas, te digo, o sea, mis soluciones fueron como más de lógica, ¿no? Que en procesos como te enseñan normalmente las matemáticas, ¿no? Que creo yo, y bueno, actualmente yo que sí he dado clases en primaria y en secundaria, a veces siento que el objetivo que nos enseñen ese tipo de problemas o esas operaciones y que en muchas ocasiones son repetitivas. Sí. Ya nada más cambian el nombre, se le ponen letras, pero al final viene siendo lo mismo. Es para aprender a resolucionar problemas. A la resolución de problemas, perdón. Porque se repite mucho, mucho. Y ahorita que, por ejemplo, estoy atendiendo a un niño de manera personalizada, es eso. Solamente nos vuelve conscientes, nos vuelve analíticos, nos enseña a ver otro tipo de perspectivas u otro tipo de soluciones que obviamente de chicos o incluso luego los maestros o la educación siento que a veces no lo tiene tan claro y solo es, no, tienes que sacar 10 y tienes que encontrar el resultado. Sí. Cuando al final de cuentas es analiza y por qué es ese resultado, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese? Yo, por ejemplo, yo no tuve dificultad en aprender. Mi problema era que me aburría. Y o en los exámenes empezaba a leer y terminaba dibujando, o sea, terminaba haciendo otras cosas. Mis intereses eran otros, ¿no?
pero en cuestión de que me dejaban tarea o estudiar, lo aprendía. Ujú. Y se me olvidó. TDA. Tu nivel de TDA. Sí, con el tiempo me di cuenta porque yo era de las alumnas que me brincaba toda la operación, toda, Llegabas al y resultado. llegaba al resultado con 3 cositas. Ujú. Y tenía un maestro que me decía, está mal. Y yo, ¿pero por qué estoy mal? Porque no pusiste el punto, la coma, el signo y todo lo que... Pero no me decía. Y todo lo que llevaba, ¿no? Pero ni siquiera me lo decía. Ajá. Era de, no, estás mal. ¿Pero por qué? Porque estás mal. Y nunca entendí el por qué estuve mal. Ujú. Ya hasta el siguiente año que tuve una maestra de cálculo, de estadística, me enseñaron de otra forma y pues me consideraba de las que sobresalía en esas materias y era de, ¿y por qué estuve mal en el otro? O sea, nunca entendí por qué fue eso, pero los maestros que realmente tienen vocación notaron cómo aprendía. Sí, claro. Y por ahí se metieron para que yo razonara correctamente, mientras que el otro nunca me explicó y nunca entendí cuál fue el error. Y es que esto, ¿sabes? O sea, es súper importante lo que estás mencionando porque tiene que ver con las estrategias de enseñanza, ¿no? Como docente, o sea, debes de ser tener mucha habilidad en este aspecto. Y ahorita, pues con esto de las inteligencias múltiples, pues sí debes estar muy atento a qué tipo de inteligencia predomina más en tus alumnos y enfocarlo a eso. Obviamente tus actividades no las puedes unificar. Por eso lo recomendable ahora es que en una actividad puedas por lo menos trabajar 3 inteligencias como mínimo en una sola actividad. Claro. Pero si nos remontamos, o sea, en este aspecto, como tú mencionas tu experiencia, mi experiencia fue exactamente la misma. O sea, ahorita como adulto, yo puedo decir que me gustan las matemáticas. E incluso, o sea, en algún momento yo, cuando tenía como 25 años, yo creo, presenté un examen a la UNAM para estudiar pedagogía. Y pues ya sabes los exámenes de admisión cómo son. Tú presentaste WAP y bueno, no sé si en bachiller presentaste, ¿no? Sí. Bueno, pero pues sabes cómo son, o sea, vienen como matemáticas, literatura, ajá, metodología, sociología. Y ahí, o sea, recuerdo que sí, igual venía matemáticas, creo que sí era literatura, sociología, historia, geografía, biología, o sea, como que las asignaturas fuertes, ¿no? De la prepa o del bachiller. Pero yo te estoy hablando de que ya a los 25 años lo presenté, o sea, yo ya tenía no sé cuántos años que había salido del bachiller, ¿no? Digo, no es como cuando sales del bachiller y pues vas un poquito más fresco a un examen. O sea, yo ya estaba oxidada en muchos aspectos. A mí me fue mejor presentarlo después. Después, sí. A mí también. Y bueno, entonces volví como a estudiar y me gustó mucho la parte de las ecuaciones, o sea, como que ya le encontré otro sentido. Claro. E incluso fue el área en la que mejor me fue en el examen. O sea, del examen que presenté y las diversas áreas, fue en la que mayor puntaje obtuve. Y de siendo una alumna que toda la vida le fue mal con las y que realmente te creíste que eras mala por el tipo, bueno, yo en mi caso, por el tipo de maestros que tuve. Y eso es a lo que quería llegar, justamente, o sea, que no es que a lo mejor y yo nunca fuera buena en matemáticas, simplemente la enseñanza sí, las estrategias de enseñanza que se aplicaron en mí nunca fueron las correctas, porque yo también creo que en la infancia, o sea, siempre fui como una niña más, de que se dispersaba. Sí. Fui muy tranquila, o sea, eso sí, nunca fui como de pararme ni nada. Pero yo estaba sentada y a lo mejor estaba como en otra... Buscando. Yo contaba las líneas del techo. Buscando a Nemo. Ajá, pero o sea, lo que voy es que pues en una escuela donde había tantos alumnos y eso, nunca hubo alguien que se sentara enfrente de mí y me dijera, oye, mira, esto se hace así, o encontrar la manera en la que yo pudiera aprender. Claro, y también ser conscientes, porque en la actualidad, aunque ya se conoce el tema, estando frente a grupo nosotros que ya lo hemos experimentado, también es complicado porque las escuelas de gobierno llegan a tener yo por ejemplo fui en un salón de 63. Sí. Entonces es sálvese quien puede y sobreviva. Sí, sí, sí.
Y pues también sé que la parte docente es complicada y ellos buscan 10,000 estrategias actualmente para que los alumnos comprendan el tema, pero sigue siendo una barrera de aprendizaje porque un docente con tantísimos alumnos, Sí. ponle atención a todos. Sí, no, es O sea, también creo imposible. que no debemos desvalorizar todo el esfuerzo que realizan ese tipo de maestros frente a grupo y toda la planeación y todo el material didáctico que buscan para que la mayoría Logre aprenderlo. logren Sí. los objetivos del curso que están tomando, ¿no? Y yo creo que también, o sea, tiene mucho que ver con el maestro, o sea, porque quien quiere, o sea, y quien tiene realmente las ganas y la vocación y todo, o sea, no, le pondría toda ese empeño, aunque tuviera 60 alumnos. Y yo lo digo Claro. porque yo lo viví del otro lado. Ya o sea, en la primaria sí estuve como en una escuela, pública, pero a partir de la secundaria estuve en escuelas particulares muy pequeñas, la verdad. O sea, lo platicábamos la otra vez, o sea, eran mis grupos en la secundaria sí éramos 5, o sea, era un grupo de 5 alumnos. Entonces, o sea, había maestros que pues realmente te prestaban esa atención personalizada, pero había maestros que no, o sea, que llegaban literal y escribían en el pizarrón y cópienlo. Y si no tienes todos los apuntes, y eso era lo que a mí me afectaba, que muchas veces lo comentábamos. O sea, había maestros de que cópienlo, 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 y después te revisaban los apuntes para tus calificaciones, ¿no? Te contaban la libreta con el 20%. Y yo nunca fui una alumna de escribir. O sea, ella sabe cómo tenía mis carpetas en la uni. O sea, yo era de escribir cero. No podía escribir porque o ponía atención a lo que estaban diciendo o escribía, pero si escribía se me iba como toda la idea. Por eso es que yo nunca tenía, o sea, nunca sobresalía realmente. ¿Por qué? Porque los apuntes a mí me, o sea, cuando a mí me pedían mi libreta, mis sellos o lo que fuera, ahí me iba mal. ¿Por qué? Porque nunca lograba esos 2 o 3 puntos que nos daban. Entonces, si le restas al número, al 10 los 2 puntos, pues era de 8, ¿no? O lo que sacara en el examen, porque pues obviamente tampoco sacaba calificación perfecta. Pero pues ahí me iban restando. Entonces, realmente, pues eso es lo que nos afecta, o sea, que hay un estándar para evaluar que no cumple con estos requisitos, ¿no? Para atender las inteligencias o las habilidades de cada uno de tus alumnos. Y otra, o sea, por ejemplo, a mí también cuando me tocaba estudiar, pues mi mamá siempre era como de, váyanse a su cuarto a estudiar, ¿no? Y pues era leer y leer y leer. Y yo no me acordaba de nada, o sea, a mí me ponías a leer y se me borraba el cassette. Ya hasta la prepa, la universidad, fue que yo descubrí. Creo que todos ahí agarramos el chip. Yo descubrí la manera en la que aprendía y era, o sea, yo literal llegaba a la escuela y era, ¿qué estudiaste? Sí. Oye, ¿te acuerdas de tal tema? Y platicaba contigo y eso me acordaba en el examen, o sea, y en el examen ya era y así me fue, o sea, y en la universidad, pues la verdad puedo decir que me fue mucho mejor, pero porque yo fui descubriendo también como la manera en la que aprendía, en la que podía destacar, en la que podía sobresalir. Pero pues, hablando de mi infancia, nunca fue así, porque no hubo quien detectara eso, ¿no? Sí, no, es que era complicado. Sí, yo igual, yo les digo ahora a las personas, yo soy de las que toca, juega y aprende. Si no, aunque ya me me hables y todo, es como, sí, lo que tú quieras. Pero yo también, de hecho, en la prepa fue donde lo descubrí y llegaba mi mamá y estaba el radio prendido, estábamos mi hermana y yo caminando, platicando y nos preguntaba, ¿qué hacen? Estudiando. O sea, lo que para las demás personas es sí, era del... Ajá, o luego yo me la pasaba haciendo dibujos, Como nuestra amiga que hacía sus mapas mentales. Ándale, yo también era de mapas mentales. Yo me acuerdo que tanto Marta como tú, o sea, todo el tiempo eran de mapas mentales, y yo así de, ¿qué hacen? Sí, y yo a través de eso fue que aprendí muchísimos temas,
Y bueno, yo soy de la escuela vieja que tengo que leer el tema, tengo que escribirlo, tengo que resumirlo y después tengo que dibujarlo para aprenderlo. Sé que para muchos es muy tedioso, pero Sí. es la forma en la que yo aprendo. O asociando cosas. Luego busco espacios donde me causen experiencias y me sea más fácil recordar, o estaba el movimiento del carro, es esto, estaba el movimiento de un niño, es esto. Entonces voy asociando con lo que tenía en mi entorno para también recordarlo. Sí, como a mí, por ejemplo, te lo he compartido en el ballet. Algo que me cuesta mucho trabajo es si yo te veo haciendo una coreografía y me dices, obsérvala, apréndetela, no me la aprendo porque te estoy viendo y no, yo no aprendo de esa manera. Entonces siempre tengo que hacerlo, o sea, hacerlo yo para que memorice. Sí, claro. Porque si no... Sí, es complicado. Y sin embargo hay personas que lo hacen de esa manera, ¿no? Sí, O sea, que que solamente tienen otras habilidades. ven y ya se saben toda la coreografía, ¿no? Pero pues justamente es eso. ¿Y qué te parece si hablamos cuáles son? Van para ir desglosando cada una, en qué pueden destacar también. Sí, y es que bueno, son 8 inteligencias múltiples. Ay, bueno, aquí las tengo. Y bueno, la primera es la verbalingüística, que son estas personas que tienen la facilidad como de hablar, de los que son muy buenos a lo mejor para exposiciones, para conferencias, para todo lo que tiene que ver con hablar. Por ejemplo. Desenvolvimiento público. Incluso creo que políticos podrían entrar, sí, ¿no? Ahí. A lo mejor los locutores de radio, ¿no? Los que concursan en oratoria. Ajá. Sí, tienen como esta habilidad. Y por ejemplo, ese es otro ejemplo en mi caso. O sea, yo cuando era muy chiquita, e incluso hasta como en parte de mi adolescencia, siempre fui muy tímida. Y hay personas que recientemente me conocen y me dicen, no te creo. O sea, porque yo de verdad no hablaba, o sea, no hablaba con nadie. Bueno, yo sí hablaba con todos. Yo no, o sea, a mí me daba muchísima pena hablar. Era de las que, o sea, quería pasar como invisible, porque no, o sea, el hecho de estar aquí contigo era como ¿de qué platico? A mí solamente me pasó en la secu. ¿Sí? Que empecé a descubrir, o más bien, etapas que pasamos y descubrimos inseguridades, o la gente externa te ayuda a descubrir tus inseguridades, fue lo que a mí me afectó. Solo fue secundaria, primero de bache. De ahí en fuera, como hilo de media. Súper. No, yo sí, a mí siempre me costó muchísimo, muchísimo trabajo el poder como hablar con la gente. Hablar, expresarme, o sea, todo eso me costaba. Incluso, o sea, yo sufría en la escuela con las exposiciones. El que a mí me pusieras a exponer era un castigo, de verdad. O sea, porque sí me costaba mucho hablar enfrente del público. Ya en la uni, como que empecé a desarrollarlo más, empecé a tener más confianza. Yo, ¿sabes? Que te conozco, te diría que no, porque es una habilidad que tienes. Por eso te digo, muchas personas que me conocieron ya después, o sea, lo dicen, es que, o sea, no te creemos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi familia, incluso hasta mi hermano luego me hacía burla, ¿no? Es que tú no hablabas, es que parecías muda, ¿no? Porque de verdad, o sea, te lo juro que yo así, mira, o sea, llegaba a un lugar y me daba mucha pena saludar, te lo juro. Y ahorita, o sea, tú me conoces y digo, pues luego ya cállate. Ya sí, cállate. Sí, y a mí, de hecho, toda la gente me recuerda como que platicaba mucho. Sí, bueno, yo desde que te conozco así. Sí. Bueno, la siguiente es la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver pues con esta habilidad de resolver problemas lógicos y matemáticos, pensar de forma pues más abstracta y analizar patrones, ¿no? También de repente, por ejemplo, hay, no sé, o sea, no sé si sí, en pruebas psicológicas que de repente tienes que seguir un patrón, hay quienes tienen psicométricas que tienen así como la habilidad para resolverlo en segundos. Y hay a quienes pues, les cuesta más trabajo, ¿no? Y pues lo de los problemas, como te comentaba, o sea, ahí también quienes
de Les repente, o sea, cuesta. les dices, a ver, los cambios, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos los cambios en la escuela fueron 50 Sí, pesos, sí, sí, sí. fueron 48, dame 3 y te regreso 5 y ustedes Ajá. así de... Al principio yo no entendía porque lo escuchaba y aparte fue algo que nunca me enseñaron, Ajá, ¿no? ajá, Ya con el tiempo y trabajando igual en la panadería lo comprendí, ajá. pero ya, ahora ya es muy fácil para mí también hacerlo, Ujú. pero Sí, sí, no sí. para todos. Sí, no, es como que... Sí, o sea, ahí tiene su... Incluso, o sea, yo lo veo en los niños, por ejemplo, en Presco, y hay quienes tienen como mucho la habilidad de, o sea, a esa edad, de ya identificar cómo se hace una suma, como el proceso, ¿no? Es que desde la edad preescolar empiezas a identificar qué tipo de inteligencia tiene cada Ujú. alumno. Sí, ya, sí, a esa edad ya puedes identificarlo. Ujú. Bueno, la siguiente también es la inteligencia espacial y esta tiene que ver con la capacidad para percibir, manipular objetos en el espacio, incluyendo la representación mental de imágenes. Por ejemplo, aquí a lo mejor un ejemplo podría ser como el aprender a manejar. Ujú, Hay personas que pues al estacionarse es como muy rápido ujú. y hay quienes no ubican tanto como el espacio, o incluso hay personas o niños que no sé si te das cuenta que no miden muy bien como, o sea, por ejemplo, está la silla acá y se Y sientan muy ajá, o se a la pegan. orilla, o se están Están viendo el pegando, mueble y es como, se tropiezan ujú, mucho, incluso al subir escaleras no dimensionan bien como la altura y eso, ujú, y se se tropiezan, caen. ajá. Ajá. Y hay pues quienes tienen muchísimo también muy desarrollada esa Siento inteligencia. que va de la mano con los artistas escénicos, Ajá, inteligencia espacial. sí, sí tiene que ver también. Ujú. Sí, De muy ahí, bien. Después viene la inteligencia musical, que pues es la habilidad para crear, percibir, expresar, apreciar patrones musicales. ujú. Igual, o sea, hay pues músicos o personas que se dedican a la música que solamente con escuchar saben qué notas se está tocando, ¿no? O sea, Ujú. sin necesidad a lo mejor O ya sacarlo. de leerlo, ajá, exacto. Ujú. Bueno, pues a mí no me pasa, pero Sí. hay quienes tenemos menos desarrollada esa habilidad. También viene la inteligencia corporal o kinestésica, que es, bueno, pues tú Yo me sabes de encuentro qué en ese es, rango. tú sabes de qué se trata. El que les digo toca, juega y aprende. Ajá, que es la capacidad para usar el cuerpo de forma efectiva, coordinando movimientos y Ujú. expresando ideas a través del cuerpo. Y pues tiene que ver mucho con la La parte danza. artística o la danza, exacto. Sí, sí, incluso a mí me tocaba, cuando exponía yo me movía toda. Sí, Y luego ajá. el maestro me preguntaba, ¿y qué te pasa? Y yo es que me tengo que mover porque si no, no. Sí, incluso lo de las manos, ¿no? Como que... Ajá, siempre me hacían como burla de eso, pero yo Ajá, necesitaba moverme todo ajá, el tiempo. Actualmente ya, gracias al yoga, me he calmado mucho, ajá, pero antes sí me acuerdo que me movía más, muchísimo. ajá. Y estos son los niños que, o sea, todo el tiempo están de aquí para allá, ¿no? O sea, que le dices, Juanito, siéntate, y él ya está como Parece que les dijeron brinca y del otro sube y lado del baja, salón, ¿no? exacto. Ajá. Sí. También viene la inteligencia interpersonal. Y bueno, esta es la habilidad para comprender e interactuar con otras personas, incluyendo la conciencia de las propias emociones, fortalezas y debilidades, que pues Los terapeutas. podemos llevarlo a un ejemplo como los psicólogos, a lo mejor, ¿no? En donde Ujú, tienen como mucho esta afinidad para poder escuchar, comprender a otras personas. ujú, Después viene la intrapersonal, que es pues como lo contrario a la inter. Aquí pues es la capacidad para entenderse a uno mismo, incluyendo la conciencia de las propias emociones, ujú. fortalezas y debilidades. Pues también hay personas a las que se nos dificulta muchísimo como ¿no? El Reconocernos reconocerte, ajá. Y hay otras pues que tienen... súper rápido. Uh-huh. Ujú. Y por último es la inteligencia naturalista, que esto tiene que ver, pues, como su nombre lo dice, con la naturaleza. Uh-huh. Biólogos. Pues son muy buenos para la observación de animales, plantas y pues todo lo que tiene que ver con naturaleza.
¿no? Así de que ven la hojita, identifican el cilantro y el perejil. Que no se les mueren las plantas y sí pueden ser las señoras de las plantas. Sí. Sí, pues esas son las 8 inteligencias. Y bueno, pues yo creo que ahorita que las repasamos, pues te llevó como a identificarlas en el salón de clases, ¿no? Sí. O sea, como de, pues este es el niño que a lo mejor y no socializa o no interactúa tanto, pero, o sea, tiene una habilidad, no sé, a lo mejor lógico, matemática más desarrollada que otros niños. Sí, incluso conforme la vas leyendo, creo que cada una nos fuimos identificando. Yo claramente y desde chiquita sí sé que soy kinestésica. Exacto. ¿Tú con cuál a lo mejor también tú podrías ser como verbal lingüístico. Ajá, verbal lingüística, ¿no? Ajá. Sí, que también es importante reconocer, no solo tenemos una sola inteligencia, sino también hay combinadas, porque pues tampoco somos un estereotipo, un patrón, sí, no, sino que podemos tener diferentes. Sí, no, y como lo dije al inicio, o sea, el hecho de que a lo mejor tengas más desarrollada una, no quiere decir que no puedas desarrollar las otras 7. Uh-huh. Claro, si está dentro de tu interés, es correcto. Así como en mi caso, que es la motricidad, musicalidad, es algo que he ido perfeccionando con los años. Pero si me hablas de una Itza de hace 10 años, no son las mismas habilidades que tengo actualmente, porque he ido trabajando en ellas y puliéndolas para mejorarlas. Sí, es correcto. Yo me identifico en... Ay, pues es que, no sé, creo que sí tengo un poquito de... Podría ser lingüística también. Sí. Lógico-matemática, de repente también siento que... Te digo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los legos y como cositas de armar y de seguir patrones y todas esas cositas. Incluso la manera en que resuelve los problemas es una habilidad que tienes. Sí, sí, sí. Pero te digo, o sea, eso yo lo descubrí ya de adulto. Sí, pues es que, te digo, lo que yo pienso, no sé, realmente no he investigado sobre el tema, es que la educación es una guía para que nosotros nos vayamos encontrando en el camino, que sea estandarizado con tener buenas calificaciones, con sobresalir, considero que ya es diferente, pero si se sigue el objetivo como tal, sin ser tan rígidos, creo que solamente es un camino para descubrirnos, para ver en qué somos buenos, incluso para ver a lo que nos vamos a dedicar en un futuro. Sí, claro. Y actualmente, luego les digo a mis alumnos, soy su mala influencia, porque sí les he comentado, no se lo tomen tan personal. O sea, no, mejor adquieran la habilidad, no se concentren en el 10, el 10, el 10, el 10, porque solamente hacen las cosas por obtener el 10. Y yo... Sí, al otro día lo olvidas, ¿no? Exacto, no, mejor concéntrate en resolverlo, analizarlo, comprenderlo, aunque no sea tu mejor calificación, pero que realmente hayas seguido el proceso que es. Eso, incluso como maestros podemos decir que nos satisface, porque aunque es un alumno de 7 u 8, pero lo hizo él, dentro de nuestro corazón es el niño que sobresale, del que tuvo 10 a raíz o a costa de los demás, o de estar copiando, o de tener el apoyo de papá y mamá que les hacen todo. Claro. O sea, también no se me hace justo. Y yo recuerdo muchísimo que cuando yo era pequeña, mi mamá me decía, porque yo llegaba triste con mi examen, ma, es que saqué 3. ¿Copiaste? No. Es tuyo. Entonces es tu 3, siéntete orgullosa, para la próxima va a ser un 6, y luego va a ser un 8, y luego un 10, no pasa nada. Entonces era como, nunca me tomé tan en serio como veo a muchas personas. El ser el 10. Ajá, el sacar el 10, o incluso la escuela, yo lo veía como, voy a divertirme, voy a hacer amigos, ¿no? O sea, en mi cabeza estaba eso, no estaba el sobresalir. Obviamente ya en la prepa me doy cuenta que las calificaciones son importantes para un examen de admisión, ¿no? Pero ya le eché ganas ahí, ¿no? Mientras, la verdad, me la pachangué
muy a Sí. gusto, sin estresarme tantísimo por eso y disfrutarlo. Y ahora que doy clases, comprendo mejor las cosas, me doy cuenta que lo aprendí bien porque todavía hay cosas que me enseñaron Ujú. y el cómo me las enseñaron las enseño Sí. yo. Y digo, tal vez no fui una alumna sobresaliente, pero lo comprendí a Ujú. mi forma, pero y también lo resolví. Sí, claro. Ujú. Sí, pero sí, o sea, como lo mencionamos hace un rato, o sea, tiene mucho que ver con, pues la manera tradicional en la que era anteriormente la escuela, también pues las ideas que tenían los papás anteriormente, ¿no? De que, pues, o sea, para ser alguien en la vida debías de Tener tener una un carrera. 10, terminar una carrera y pues la realidad ahora es que no es cierto. O sea, hay muchas personas que, no sé si te ha pasado, pero en mi caso sí, o sea, de que recuerdas a los que eran 10 en la prepa, en la secundaria, en la universidad, en lo que fuera, y actualmente sabes de ellos y son personas que no están triunfando. No porque se centraron en sacar Ajá, 10, exacto. mientras que las personas que E pues in- la pachangueamos un exacto. poco. E incluso ves a personas que estaban en la fiesta todo el tiempo, que a lo mejor eran los que sacaban del salón, que eran los que andaban platicando de aquí para allá, y hoy los ves y son personas que ahora sí están, o sea, que tienen éxito. Sí, porque tiene que ver mucho las relaciones sociales, el Ujú, con quién te estás relacionando. Claro, también es identificar en qué momento, porque ujú. obviamente no te vas a juntar con los teporochos de la colonia, ¿no? Eso no creo que sea una buena opción, sino buscar reuniones o personas que te vayan guiando hacia tu fin. Sí, a tu No suena meta. feo utilizar, pero tal vez empatizar o dialogar con ellos para tener un apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, apenas eso que estás diciendo ahorita, apenas yo escuchaba, no sé si era un podcast o qué, o un video que me salió por ahí, que decía, si tienes 4 amigos borrachos, tú eres el Es el, quinto. exacto. Si tienes 4 amigos emprendedores, tú eres el quinto, Ujú. ¿no? Y es cierto, o sea, depende mucho como en el medio en el que te relacionas, en cómo, en lo que eres o en cómo te proyectas, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces yo creo que sí hay que estudiar, hay que tener calificaciones que nos permitan en un futuro hacer un examen de admisión, Sí. ingresar a una universidad, pero tampoco tomárnoslo tan a pecho y estresarnos, Yo creo sino que, comprender. sí, yo creo que, ¿sabes? Sería, o sea, en este caso, para los papás, el poder identificar, pues, cuál es la inteligencia que predomina más en tus hijos y en base a eso, impulsarlos, ¿no? O sea, O por buscar ejemplo, actividades extracurriculares que le permitan, ¿no? exacto, por ejemplo, los deportistas, ¿no? O sea, que triunfan en el deporte, o sea, los olímpicos, futbolistas o beisbolistas, el deporte que sea, Gimnastas. sí, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque tienen esa habilidad. Ujú. Y a lo mejor eran alumnos pésimos en el colegio, porque pues obviamente las notas en educación física eran 10 y en matemáticas eran 4. Sí, Pero eso no quería decir que pues fueran malos. Al sí, contrario, o sea, claro. destacaron en su área, en lo que realmente les correspondía, ¿no? Sí, incluso en ocasiones estaba viendo un video igual, creo que sí se ha compartido muchas veces, en donde hay una niña jugando fútbol y falla Mm. y se va y da una marometa, una vuelta de Ah, carro sí, 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 sí. y mencionan, no es que seas mala, sino que estás en el lugar equivocado, Equivocado. cuando en realidad a la niña le interesa la gimnasia, no el fútbol. O sea, también es importante identificar en qué Sí, deporte vas a sobresalir. ya Que sé. también hay personas que destacan y son buenas en todo lo que les Todo. pongas. O sea, también hay que reconocer que hay Ujú, gente súper dotada y que ujú. sobresale en donde lo pongas, Sí, que deportes, arte, sí. matemáticas, literatura, todo lo Ujú. hace muy bien. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, pues no sé, pero bueno, ese sería como primer punto, el que identificaras, o sea, Ujú. qué tipo de inteligencia predomina más.
Y también en este caso, creo que los hábitos de estudio también van de la mano, ¿no? O sea, Ujú. pero más bien como el identificar, ¿Cómo aprendes? exacto, qué método más bien Ujú. puedes Emplear. utilizar para poder estudiar o para poder prepararte para una exposición, para un examen o para lo que fuera, ¿no? Ujú. Como te dije, o sea, pues yo me ponía a leer y al otro día era 5 seguro, pero Ujú. me ponía a platicarlo y pues ya era una nota por lo menos regular, ¿no? Ujú. Yo, por Al- ejemplo, con los exámenes escritos, no, ya hasta que algunos maestros, no todos, empezaron a notar cómo funcionaba examen y oral, me pedían ajá, examen oral. Y en sí. eso sí, sobresalía también. Ujú, Entonces, yo creo que son ambas partes, tanto los docentes encontrar las estrategias necesarias para sus alumnos ujú. y los papás. A veces siento que son muy estrictos, muchísimo, exageran. Sí, sí bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero sí nos Sí, ha o hay unos tocado, que sueltan la rienda muchísimo, exacto. ¿no? Creo que es nivelar para que pues sus hijos se encaminen, Que nada sabes, más. hoy estamos ya también como en una generación en donde, al menos yo lo veo en preescolar, donde hay muchos papás que ya ni siquiera se centran en que aprenda colores, números, letras, etcétera, ¿no? O que Ujú, salga leyendo del preescolar, sino más bien es como de que sea feliz, ujú. ¿no? Y eso está padre, porque al final de cuentas creo que, al menos yo lo veo preescolar, es como la primera cercanía que tienes A la a la educación, escuela. sí. Entonces, imagínate si todo el tiempo estamos como torturando y tienes que leer, y tienes que, como anteriormente era, ¿no? Ujú. Y, o. Sí, no, y que en otros y, países incluso se empiezan a acercar a las letras a los a siete los 7 años, de años. hecho es lo correcto. Y la edad preescolar es descubrimiento, jugar, De hecho o es sea, o sea, no. eso es lo ideal, e incluso todavía la SEP, o sea, está como en contra de que los niños de preescolar salgan Salgan leyendo. leyendo. Sin embargo, o sea, esto se ha vuelto como una, pues Moda. como una lucha de, El mío aprendió qui- más rápido. de quién tiene la mejor oferta educativa, Ujú. como escuelas. O sea, porque ya hay tanta Sí. demanda, o sea, la verdad es que ya hay muchísimas escuelas que hoy en día es como quién ofrece más. O sea, y ya apenas hablaba con uno de mis primos y decía, yo siempre hablo con mis primos, pero bueno, hablaba con uno de mis primos y me decían que están buscando escuela para su hijo, ¿no? Y habían encontrado una que ofrece robótica e inglés, ¿no? O sea, de preescolar. Y está bien, o sea, porque al final hablamos de habilidades, pero volvemos a lo mismo. Y si es, Enfocadas en qué habilidades vas a desarrollar, exacto, y si es un niño no solamente que sea una máquina que piense o que haga o que Exacto, ejecute, ¿no? O sí. sea, está muy bien, o sea, está padrísimo esto. Creo que también nosotros somos de la generación que no nos tocó. En mi caso, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que en mi tiempo, pues el inglés fuera así como ahorita, ¿no? Que ya encuentras en todas las escuelas Ahí. hay inglés. Y está padre, porque ya como adulto te cuesta muchísimo trabajo. Pero también ahorita ya es tantos, hay escuelas que chino mandarín y robótica y educación financiera y que sí, o sea, son cosas que te sirven, pero preescolar. Sí, no. Yo creo que preescolar deberían de hacerlo más como una jungla, no sé, Y exploración. sí, sí, claro. Sí, y Es, desarrollar mejor las habilidades motrices gruesas para después enfocarnos a las finas. ujú. Igual, ir asociando. E incluso, o sea, bueno, yo que me dedico a esto de, pues, dar como asesorías pedagógicas a niños que a lo mejor presentan alguna dificultad en algún área. O sea, ya tengo muchos niños de preescolar en donde el tema es lectoescritura. Pero antes de entrarme a eso, o sea, mi objetivo sí es a lo mejor que lo puedan adquirir. Pero ¿qué hago? Pues sí, Regresarte me a voy las bases. hasta a lo principal.
Entonces, a mí sí me gusta en lo personal trabajar mucho con actividades en donde estén manipulando, Sensoriales. sensoriales, en donde estén brincando, corriendo, saltando, más allá del repetir el abecedario o que se aprendan el abecedario de inicio a fin y de reversa, eso no nos sirve para nada, No, mejor que ¿no? adquiera habilidades motrices Exacto. Y eso te va a de llevar, manera correcta. eso te va a llevar en automático a lograr todo lo demás. Ujú. Pero sí, o sea, creo que como docentes debemos prestar muchísima atención en eso. Sí. Ay, sí, bueno, pues al final es un tema bastante extenso en donde pues cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Sí, Lo claro. que decimos tampoco es ley, también hay otros puntos de vista que son bastante importantes. Y bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría compartir una frase de Howard Gardner justamente, donde dice, podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Mm. ¿Va? Entonces, creo que es importante ser bastante observadores con nuestros alumnos para saber de qué manera podemos mostrarles el mejor camino para aprender. Sí, súper. Y no lo sufran, porque luego es tortura. El Miss es que no saqué 10. Ujú. No pasa nada. Y se estresan, lloran. Solo apréndetelo, solo analízalo, Ujú. razónalo, el por qué te lo estoy enseñando. Y sobre Ya. todo disfrútalo, ¿no? O sea, Exacto. lo vas a aprender, pero disfrútalo. Sí, la etapa escolar se vive igual una vez. Vivimos todo una vez. Ujú. Y qué mejor que tener una buena experiencia de todo eso, ¿no? Sí, claro. Sí, muy bien. Pues sí, pues creo que hasta aquí vamos a dejar este tema. Pues es, como tú dices, es muy extenso. Nos podríamos, creo que, echar 10 capítulos de esto. Pero bueno, pues vamos a cerrarlo y recuerden, avanza suave. Y tómate un café.